La primera parada de este viaje por la historia de nuestra bella Guatemala fue el Museo del Ferrocarril, un lugar lleno de historia, aspectos políticos y sociales acerca del funcionamiento del ferrocarril. Acompáñame en esta aventura sobre ruedas y conozcamos más sobre el patrimonio ferroviario en Guatemala. El museo cuenta con una sala de exposiciones donde se presentan artículos de uso en el ferrocarril, fotografías, mobiliario e indumentaria. Es prohibido tomar fotografías, por lo tanto no es posible documentar gráficamente la información que recabé. La sala expone diferentes áreas basadas en la realidad vivida durante la época del funcionamiento del ferrocarril, que nos permite entender de una mejor manera su historia. En la primera escena se explica cómo es que el trabajo administrativo necesitaba cumplir varias tareas para que el servicio ferroviario funcionara adecuadamente. Además, muestra el equipo de oficina que se utilizó verdaderamente, como escritorios de la década de 1950, máquina de escribir 1935, sumadora 1920, caja fuerte 1940, extintor 1920, un archivador de madera de 1930, un mimeógrafo 1920 y un teléfono de disco 1940. La segunda escena que se expone es la oficina del telégrafo y documenta que en Guatemala esta forma de enviar mensajes urgentes dejó de usarse a inicios de la década de los años 90 del siglo XX. Esta oficina contaba con aparato de telegrafía, resonador, teléfono de escritorio, radioteléfono, mueble para separar la correspondencia, balanza y magento. Caminando dentro de la sala encontré un cuadro que explica cómo eran las estaciones. El ferrocarril poseía estaciones que se clasificaban en tres tipos: las estaciones terminales, estaciones de agencia y estaciones de bandera. Las estaciones terminales eran las de mayor importancia porque contaban con áreas de servicio y mantenimiento ferroviario que estaban situadas en puntos estratégicos para el transporte de carga y pasajeros. La estación de Zacapa era la central. Allí se juntaban hasta 3 trenes. Era de transbordo, de carga y de pasajeros. Los pasajeros se hospedaban en Hotel Zacapa, que fue famoso en aquella época. Las estaciones de agencia contaban con edificios y personal para atenderlas. Había 50 estaciones de agencia, en las cuales los trenes se tardaban 5 minutos en cada estación para abastecer combustible, llevar pasajeros y carga. Y por último, las estaciones de bandera, que tenían solamente un rótulo de identificación. Había 146 estaciones de bandera. Consistía en una covacha con un rótulo. La locomotora paraba solamente 2 minutos. La tercera escena muestra cómo era la enfermería. Cada tren contaba con un vagón equipado de medicina, instrumentación y un médico, para enfermedad común, accidentes y partos que eran comunes en los viajes en trenes. La cuarta escena expone la cocina del ferrocarril y sus utensilios. Dicen que a algunos de los empleados ferroviarios se les otorgaban ciertas comodidades según fuera su rango. Los puestos de mayor jerarquía tenían a su servicio una vivienda equipada con las comodidades que la época ofrecía. Al salir de la sala y dando seguimiento con el recorrido, encontramos las locomotoras. El museo cuenta con 3 locomotoras a vapor y 4 a diésel. Cada una tiene características en particular, así que hablaremos un poco de cada una. La locomotora 34 es una locomotora a vapor procedente de Filadelfia. Entró a Guatemala en 1897. La trajo la empresa IRCA con el fin de transportar gran cantidad de mercadería. La locomotora 205 también era una locomotora a vapor que se utilizó para el proyecto del Chuy Chuy. Era más grande por el ascenso hacia Agua Caliente. Fue la última que se utilizó en un viaje de pasajeros en el año 1996 de Puerto Barrios a Guatemala. La locomotora 204 es una locomotora a vapor y fue utilizada en el año 2006 durante la administración del presidente Berché. La familia Pais Andrade salió de excursión e invitaron a sus familiares que residen en el extranjero. Fue la última excursión al rancho. Actualmente la Fundación Pais se encarga de dar mantenimiento a esta locomotora en el Museo del Ferrocarril.
En ese mismo año se canceló el contrato a Ferrovías para que no movilizara ninguna unidad en territorio guatemalteco. La locomotora diésel 309 de la UFCO entró a Guatemala en el año de 1955 y fue donada al Museo del Ferrocarril en el año 2007. Funciona con una capacidad de 600 galones de diésel, 2 motores Caterpillar de 200 caballos de fuerza cada uno y 4 motores eléctricos. Pesa 70 toneladas. La locomotora 700 es de Fegua y entró en 1955, destinada para maniobras de patio. Realizaba todos los movimientos para armar los trenes. Pesa 70 toneladas, con motor Caterpillar de 800 caballos de fuerza, 4 motores eléctricos y lleva 600 galones de combustible. La locomotora 514, Pagador, conocida como el Avispón Verde, procedente de Filadelfia, entró a Guatemala en 1930 y era manejada por un señor apodado Sangre Macho. Esta locomotora era utilizada para pagar a todas las cuadrillas de vía y supervisar las vías. Carrito Supervisor de Vía 588, de color amarillo, entró a Guatemala en 1950. Fue destinado para llevar cuadrillas. También lo mandaban adelante del tren para despejar las vías, obstruidas por objetos o personas. El último viaje de pasajeros y carga salió la mañana del 5 de junio de 1996 de Puerto Barrios a las 6:30. Con 400 pasajeros, manejado por el señor Alan Roberto Tali, retornó a la estación central en Guatemala a las 7 horas, para convertirse en un hecho histórico, como lo fue el medio de transporte de los ciudadanos de aquella época. El 16 de noviembre de 1995, la estación central sufrió un aparatoso incendio, quedando dañada gran parte de su infraestructura, siendo reconstruida por FEGUA. El 8 de enero de 2004, la estación central de trenes fue declarada museo, durante la administración del expresidente Alfonso Portillo. Durante mi visita al museo tuve la oportunidad de conocer y tomarme una foto con una de las personas que ha dejado huella a lo largo de la historia del ferrocarril, el señor Alan Roberto Tali, quien fue maquinista y ahora guía dentro del museo. Conversamos un poco y me contó algunas de sus anécdotas vividas. Fue muy amable, incluso dejó un mensaje y un autógrafo en el libro que adquirí dentro del museo.